Señor. Muy bien. Ahí estás viendo una diapositiva, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces vamos a trabajar Introducción al Antiguo Testamento y vamos a hablar de la Biblia. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con este curso? Vamos a... Esos temas preliminares lo que pretenden es darte una propedéutica con el ánimo de que cuando más grande sea la información, más juicios de valor tenemos para que podamos tomar decisiones más adecuadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver algunos temas preliminares, por ejemplo, como lo que es Biblia. De Biblia vamos a ver, digamos, como una pequeña definición desde la etimología, ¿correcto? Desde la religión y desde la teología. De esas tres, la más amplia va a ser la definición desde la teología. Y entonces vamos a trabajar de esa manera. Luego vemos una otra temática preliminar que es cronología bíblica y la idea es ubicarnos cronológicamente en cada uno de los estadios del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros sepamos a qué época pertenece cada libro, a qué época pertenece cada personaje de la Biblia, vamos a poder entender e interpretar un poco más el texto bíblico. Por otro lado, vamos a trabajar lo que se conoce como geografía bíblica. ¿Listo? Y esa geografía bíblica también lo que pretende es que absolutamente todo texto de la Biblia, toda historia de la Biblia tiene lugar en un sitio geográfico, ya sea una casa, un río, un desierto, un árbol, etcétera. Todo está ubicado geográficamente. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de la geografía bíblica, también vamos a poder interpretar algunos eventos de muchísimo mejor manera. ¿Listo? Entonces, eso Señor. también lo hacemos así. Y luego vamos a hablar tratando de explicar el concepto de historia y teología en el texto bíblico, porque los textos de la Biblia no son históricos desde la perspectiva ciceroniana de historia que nosotros tenemos aquí en Occidente. Para los orientales el concepto de historia es una cosa totalmente diferente. Y luego vemos algo en cuanto a la posible autoría del texto bíblico, ¿ya? Ahí vamos a ver las teorías documentarias, la teoría fragmentaria y otros acercamientos semióticos al texto bíblico. Y cuando ya veamos, digamos, todos esos análisis, que reitero, lo que pretenden es darnos una propedéutica, ahí sí vamos a trabajar la introducción a la Biblia libro por libro. Primero el Pentateuco, luego lo que se conoce como los profetas anteriores y posteriores y luego los escritos. ¿Listo? Eso es grosso modo lo que se pretende en este curso que se llama Introducción al Antiguo Testamento. ¿Tienes preguntas al respecto? No, profe. Bueno, muy bien. El primer tema de esos es la Biblia, precisamente porque pues, es de manera lógica lo que se va a trabajar acá. Y para hablar de la Biblia, vamos a decir que el primer intento de definir Biblia lo vamos a hacer desde la etimología, desde la etimología. Y desde la etimología decimos que lo que nosotros conocemos como Biblia, el término como tal, Biblia, es un sustantivo del griego, es un sustantivo plural. La palabra que está ahí en la diapositiva, biblion, así es como se escribe la palabra Biblia en el griego y significa literalmente los libros. O sea, es como una especie de biblioteca. ¿Ya? Eso es lo que se trabaja en el concepto de Biblia. Entonces, ese término Biblia realmente inicialmente no es un término sagrado. Para nosotros en este momento sí, nosotros vemos el concepto de Biblia y bueno, ya el mero hecho de hablar de Biblia, ya nosotros entendemos que es sagrado, ¿cierto? Que es el libro autoritativo, normativo de la fe cristiana, ¿correcto? Pero el término Biblia como tal es sencillamente desde el griego un término pagano. Ni siquiera tiene un matiz de sacralidad inicialmente, sino que significa reunión de varios libros, biblion.
¿Listo? Entonces es un sustantivo común plural del griego. Reitero, no tiene un matiz de sacralidad. Eso pasa absolutamente con todas las palabras, tanto del hebreo como del griego. A veces la gente plantea que el hebreo es un idioma sagrado. Realmente no lo es mentira. El griego no es el hebreo no es un idioma sagrado. Por otro lado, también se dice que el hebreo es el idioma que utilizó Dios para crear el mundo. Eso totalmente falso, porque en ese momento ni siquiera existía el hebreo como idioma. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, eso es muy bonito, muy romántico, muy idealista, pero no es así. No es así. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque usualmente el hebreo y el griego son idiomas paganos, es decir, son idiomas normales que habla un grupo étnico, ¿cierto? Por una parte el hebreo y por otra parte el griego, y el arameo obviamente, que también es otro de los idiomas en los cuales se escribió el Antiguo Testamento. Son idiomas que hablan algunos grupos étnicos. Y esos idiomas, entonces, por ser, por ejemplo, el grupo étnico del cual habla el texto bíblico, que es Israel, entonces, obviamente, pues lo más adecuado es que se hable y se escriba en el idioma que ellos utilizan, que es el hebreo. Y todo eso que era un idioma pagano, pues va tomando un matiz de sacralidad, ¿no? Va tomando un matiz de sacralidad, y entonces a esas palabras que antes tenían ese concepto solamente secular, se les va atribuyendo un significado o un sentido más bien como espiritual, como teológico. Y por eso, en este momento podemos decir que el hebreo bíblico es una lengua sagrada, que el griego bíblico es una lengua sagrada porque es la que se utilizó para escribir la Biblia en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Listo? Pero el término como tal, Biblia, significa sencillamente eso, un sustantivo común plural del griego que significa los libros, libros. ¿Listo? Y esos dos libros, o ese libro que nosotros conocemos como la Biblia, tiene dos extensiones, y que son dos extensiones bastante desiguales. Esas dos extensiones o esas dos partes se llaman, como nosotros ya sabemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay que tener en cuenta que esa denominación Antiguo y Nuevo Testamento solamente aplica para nosotros los cristianos. Cuando hablo de cristianos, estoy hablando del cristianismo católico y cristianismo evangélico, porque recordemos que cristianismo es una sola religión. A veces la gente, cuando quiere decir o cuando quiere preguntar si uno es evangélico, le dicen, ay, ¿tú eres cristiano? Pero es incorrecto. O sea, cristianos somos todos en Colombia. Lo que pasa es que el cristianismo tiene dos grandes divisiones, cristianismo católico y cristianismo evangélico, ¿ya? Y cristianismo evangélico tiene una cantidad de subdivisiones, como nosotros sabemos. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque es solamente para nosotros los cristianos que la Biblia, lo que conocemos como Biblia, tiene dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No así, no así para los judíos. Para los judíos, la Biblia es solamente esto que tengo acá, que es el Antiguo Testamento. Acá tengo una Biblia que es, como se conoce, la Biblia hebraica estugartensia. Esta Biblia es solamente el Antiguo Testamento. Para los judíos se llama el Tanaj, el Tanaj, ah, que es una ¿Es la sigla. misma que el Torá? ¿Cómo? ¿Es la misma que el Torá, cierto? ¿O No, es diferente porque Torá es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y ya? Torá es básicamente la primera parte de estos tres. Para la Biblia, para los judíos, esta es la Biblia de los judíos que equivale a nuestro Antiguo Testamento. ¿Ya? Ya. Recordemos que para los judíos no hay Nuevo Testamento, o sea, ellos no validan el Nuevo Testamento. Si lo leen, digamos, a modo de información, pero no porque lo consideren palabra inspirada por el Señor. Por lo tanto, ellos tampoco van a aceptar esta designación que yo estoy dando acá. Antiguo Testamento, perdón, es que no hay sino un Antiguo Testamento, van a decir ellos. De hecho, cuando la Biblia habla, por ejemplo, en este famoso texto de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Perdóneme, ahí cuando se escribe ese texto no había Nuevo Testamento. Realmente ese texto, si queremos ser honestos, ese texto solamente está refiriéndose al Antiguo Testamento,
¿ya? Porque reitero, el Nuevo Testamento en esa época no había. Recordemos que el Nuevo Testamento se definió cuáles eran los libros que lo componían por allá en el siglo IV antes de Cristo, perdón, después de Cristo, ¿ya? Entonces, cuando se coloca por escrito toda la escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo solamente al Antiguo Testamento. Y para los judíos solamente está ese Antiguo Testamento, que está compuesto, reitero, por una sigla que se llama Tanaj. Tanaj significa Torah, Nevi'im y Ketuvim. La Torah, que son el Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Esas son las tres grandes divisiones del Antiguo Testamento. Entonces, para ello, reitero, no cuenta esta subdivisión que yo estoy haciendo acá de Antiguo y Nuevo Testamento. Cuenta solamente para nosotros como cristianismo evangélico y cristianismo católico. ¿Listo? Pero desde esa perspectiva, y como aquí estamos hablando desde el cristianismo, entonces te digo que lo que nosotros conocemos como Biblia tiene esas dos grandes extensiones, que son bastante desiguales. ¿Desiguales en qué? Desiguales en extensión, desiguales en mensaje, desiguales en número de libros, desiguales en idioma, desiguales en tiempo de escritura. Te los menciono todos y vamos a hablar uno por uno. ¿Listo? Entonces, Señor. hablemos un poquitico de la extensión. Mira, como te comentaba, nosotros tenemos, por ejemplo, esta es una Biblia pastoral esa es una traducción normal, Reina Valera. Y este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento, esto que tengo acá. Y el Nuevo Testamento, pues, es mucho más pequeño, la verdad. Y estoy hablando de la extensión. Que le estoy diciendo que son dos partes bastante desiguales y que la desigualdad tiene que ver en primer lugar con la extensión, y este es el Nuevo Testamento, realmente muy pequeño comparado con el Antiguo Testamento. Pero acá no es tan evidente, la desigualdad en la extensión. Te voy a mostrar otra cosa. Como te comenté, esta es la Biblia hebraica Stuttgartense. Esto es solamente Antiguo Testamento. Mire tan grande. Ahora, lo que pasa es que obviamente esta Biblia tiene una cosa que se llama el aparato crítico. Esta Biblia es especial para trabajar la crítica textual. Crítica textual. Y también, por otro lado, las palabras del hebreo son muy elegantes, muy elaboradas, las letras son muy hermosas. Pero lo que quiero mostrarte es la extensión. Mira tan gruesa. Esto es solamente Antiguo Testamento. Reitero, para los judíos, el Tanaj. El Tanaj. Y mira lo que es Nuevo Testamento. Este es un Nuevo Testamento en griego y que incluso tiene el griego y aparte de eso tiene dos traducciones simultáneas. Míralo. Y es realmente, fíjate la diferencia entre uno y otro. Vea. Antiguo Testamento, el azul, Antiguo Testamento, este color como color arena, y este azul es Nuevo Testamento. Una desigualdad bastante grande en cuanto a la extensión. ¿Listo? Y eso que te estoy comentando, que acá solamente está el hebreo. Esto no tiene traducción, solamente está el hebreo. Mientras que esto tiene dos traducciones, es decir, tiene el griego y aparte de eso tiene dos traducciones. O sea que si le quitaríamos la traducción, estaría mucho más pequeña. ¿Ya? Claro. Entonces, eso en cuanto a extensión, la diferencia entre los dos testamentos. Por otro lado, también hay una diferencia importante en cuanto al mensaje. En cuanto al mensaje del texto bíblico, ¿por qué hay una diferencia? Porque el mensaje del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? Sencillamente, el mensaje es la historia del Antiguo Israel, del Antiguo Testamento. La historia del Antiguo Israel, desde que Dios llama a Abraham, luego cuando ellos están en Egipto y un tiempo de todo lo que ellos vivieron en Egipto están como esclavos, luego cuando salen en el desierto, luego cuando conquistan la tierra prometida, cuando la época de los jueces, la época de los reinos divididos y luego la época de los exilios. Y eso es toda la historia del Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento no pretende mostrarnos como la historia de Israel como tal,
¿De qué trata el Nuevo Testamento? Sencillamente trata de la persona de Jesucristo que nace en ese pueblo de Israel del cual nos contó el Antiguo Testamento, que nace en ese pueblo y que desarrolla su ministerio ahí, digamos, en Israel, en Jerusalén, en Galilea, en fin, en Capernaum. Eso nos hablan los 4 evangelios. Y todos los demás escritos, paulinos, lo que se conoce como las cartas o las epístolas católicas o universales, Apocalipsis, todo lo demás habla de esa persona que para nosotros es el Dios encarnado en la teología cristiana, que es Jesucristo. El Nuevo Testamento lo que pretende es hablar sencillamente de Cristo y cómo aplican de manera alegórica muchos episodios del Antiguo Testamento en la persona de Cristo. Entonces, Profe, ahí también vendría la parte de los hechos de los apóstoles, que se Hechos de habla los más Apóstoles, también muy bien, de- que es la obra lucana, Hechos de los Apóstoles, correcto. Y claro, ahí cuenta entonces también lo que nosotros llamaríamos, digamos, como el trabajo de los apóstoles y la naciente iglesia. Pues que desde la perspectiva digamos, de la doctrina cristiana, se dice que la iglesia nació ahí en Pentecostés y que a los apóstoles o discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces se toman, digamos, como esos conceptos para trabajar lo que nosotros conocemos como iglesia. ¿Listo? Entonces es como ese asunto. Entonces, fíjate que no podemos decir que el mensaje del Antiguo Testamento es igual al mensaje del Nuevo Testamento, ¿ya? No podemos decir eso. Y desde la perspectiva de los judíos, el Antiguo Testamento no necesita el Nuevo Testamento, mientras que dicen ellos, en cambio, el Nuevo Testamento sí necesita el Antiguo Testamento. Correcto, porque obviamente si se le quita el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se queda sin raíces, se queda sin fundamento de dónde echar mano. Mientras que ellos dicen, reitero, no, es que el Antiguo Testamento está completo en sí mismo, no necesita un Nuevo Testamento. Y desde la perspectiva, digamos, como histórica y lo que pretende, claro, obviamente el Antiguo Testamento es más que suficiente digamos, para su objetivo, ¿ya? Obviamente, como nosotros somos cristianos, entonces, pues diríamos, no, eso está incompleto porque en el Antiguo Testamento no habla de la persona de Cristo y entonces, ¿dónde está el Mesías y qué pasaría? Y bueno, en fin, todo ese asunto. ¿Listo? Entonces, Listo. son bastante desiguales en cuanto a extensión, en cuanto a mensaje y en cuanto al número de libros. Recordemos que ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 66. 66 libros, toda la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de esos 66, ¿cuánto le pertenecen al Antiguo y cuánto le pertenecen al Nuevo? Ahí sí ya no me acuerdo. Al Nuevo le pertenecen 27 libros. Oh, se fue la luz. Oh, se fue la energía. Oh, qué embarrada. Tan bueno que estamos. Hola, Carlos, ¿cómo vas? Mira, qué pena, se fue la energía. Ya se ha ido y ha regresado varias veces porque cayó una tormenta bastante fuerte aquí y